Cordial saludo a todos los televidentes de este canal regional. Estamos iniciando nuestro programa Un Café con Derecho. Retomando lo que habíamos hablado en la semana anterior de los estatutos tributarios y demás, espero que les haya quedado muy claro. Este es su abogado Juan Alberto Villa. Hoy vamos a retomar o hablar más bien de los derechos fundamentales que nuestra Constitución de 1991 nos ha dejado. En la calle y en los, digamos, en las tertulias escucha uno mucho hablar de los derechos fundamentales, pero no sabemos cuáles son, ni, valga la redundancia, a qué nos lleva, a qué derecho tenemos. La Constitución del 91 nos ha dado desde los artículos 11 al artículo 41 los derechos fundamentales. Vamos a esbozar algunos rápidamente, esa va a ser la temática de hoy, y luego al final vamos a responder unas preguntas que los televidentes muy gentilmente nos han hecho llegar al WhatsApp 301-258-5780. Entonces, para que iniciemos, vamos a hablar de un derecho fundamental y el primero y el más importante, el derecho a la vida. La vida es inviolable y está protegida de todas las formas y el Estado nos garantiza ese cuidado, el derecho a la vida. Por eso cuando nuestra vida está en peligro, podemos acudir a las autoridades y hacer valer ese derecho, el derecho a la vida. Ese está estipulado en el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia. Igualmente tendremos el derecho a la igualdad. Es decir, en nuestra Constitución, en el artículo 13, todas las personas deben recibir el mismo trato y protección. O sea, todos nosotros somos iguales ante todo el Estado colombiano y merecemos el mismo respeto. El indígena, el afrodescendiente, el mestizo, el indigente, la mujer, el hombre, todos ante la Constitución colombiana somos iguales y por consiguiente debemos tener ese mismo trato. E igualmente todos los derechos de nuestras leyes nos deben de juzgar y, digamos, señalar de la misma manera, igualmente. El tercer derecho, estamos hablando del derecho a la libertad. El derecho a la libertad, que está constituido en el artículo 16 hasta el 28, allí incluye la libertad personal, quiere decir que todos somos libres. A ninguna persona se le puede constreñir su libertad sin una orden judicial y expedida legalmente por un juez de la República. Si a nosotros por alguna circunstancia nos detienen en la calle y nos llevan a una inspección de policía o a otro sitio, nosotros tenemos una protección a esa libertad y en menos de 36 horas nos deben presentar ante un juez para que éste decida si nos privan de la libertad o nos tienen que dejar en darnos la libertad, valga la redundancia, si no hay ningún estamento que lo impida. Igualmente nos da la libertad de conciencia, la libertad de culto. Nosotros podemos pertenecer a cualquier religión, ya que la Constitución colombiana es una constitución laica, es una constitución que no tiene ningún arraigo, digamos, religioso. Igualmente la libertad de expresión, siempre y cuando esa libertad de expresión no nos lleve a ofender o a sobrepasar la libertad de la otra persona. Y la libertad de asociación. Esto está un poquito más dirigido a la parte sindical, al trabajo, a asociarnos como por ejemplo ante una cooperativa o una sociedad mutual,
o una veeduría, como estábamos hablando la semana que pasó. Tenemos esa libertad. El cuarto derecho es al debido proceso. Este es muy importante y está en el artículo 29. Dice, nadie puede ser juzgado sin las garantías procesales. Es decir, si hay alguien que nos, digamos, monta una denuncia, nos llevan ante la fiscalía, la policía o ante algún estamento judicial, nosotros tenemos el derecho a la defensa, al debido proceso, a que nos expliquen por qué están deteniéndonos, por qué estamos ante ese estamento, a que nos den la oportunidad de defendernos. Y si no tenemos las herramientas monetarias para contratar un abogado, el Estado está en obligación de proveerlo. Para eso está la Defensoría Pública, por ejemplo. Entonces una persona, digamos que ha sido acusada penalmente y lo llevan ante un juez de garantías, el juez debe de garantizar, valga la redundancia nuevamente, de que haya un abogado que lo defienda de manera total. Ese es el debido proceso. El quinto derecho es a la honra y al buen nombre. Este está en el artículo 15. Está también ahí ligado a la protección de nuestra intimidad y del habeas data. Es decir, que nadie puede vulnerar nuestro derecho a la intimidad, no puede vulnerar el derecho a nuestro nombre, o sea, salir a hablar mal de nosotros sin una justificación. Y el habeas data es que los datos que nosotros suministramos, inclusive en algunas empresas, instituciones, en los bancos, recuerde que en los bancos a veces nos preguntan qué copia de cédula, qué dónde nació, etcétera, etcétera, dónde trabaja, dirección de su residencia, etcétera. Esos son datos íntimos, datos que solamente pueden ser revelados si yo autorizo. Eso es el habeas data. O sea que debe haber una total discreción a nuestros datos. Igualmente podemos hablar también del derecho a la participación política. Está en el artículo 40 de nuestra Constitución. Está muy en boga ahora que estamos en medidas de votación para la presidencia en la primera y la segunda vuelta, si se da. Nosotros tenemos derecho a la libre votación. Podemos votar y ser elegidos y ejercer el control político. Entonces, primero, podemos votar por quien a nosotros nos plazca, sin ninguna constricción. Podemos ser elegidos mientras nosotros cumplamos con unas situaciones políticas, por ejemplo. No puedo yo ser elegido si estoy incurso en una pena, en una restricción de los derechos civiles. No puedo puedo ser elegido si no lo estoy. Y ejercer el control político. O sea, yo puedo pertenecer a veedurías, puedo pertenecer a ser jurado de votación, entre otras y muchas otras cosas más. Entonces, más o menos estaríamos hablando de esa parte del artículo 40, que es el derecho a la participación política. Otro derecho fundamental, el cual la Constitución nos cobija, es un derecho muy importante y es a la educación. Este está en el artículo 67 y está plegado a la salud como servicio público esencial, o sea, la educación y la salud como servicio público esencial. Nadie puede negarle a un ciudadano colombiano o nacionalizado a la educación. Ese derecho es inalienable. Nosotros tenemos la facultad de solicitar, por ejemplo, para los hijos, para nuestros hermanos, el estudio gratuito que el país, que la nación debe proveer. También tenemos un derecho muy importante que es el derecho al trabajo. El derecho al trabajo que está en el artículo 25 y es conexo con las condiciones dignas y justas. O sea, tenemos derecho a solicitar un trabajo digno,
justo, una manutención digna y justa, un salario digno y justo y cumplido. El Estado debería tener ese tipo de situaciones donde se nos garantice el trabajo a todos los ciudadanos. Es un poco difícil de cumplir en un país donde el desempleo polula, pero es un derecho que nosotros podemos proclamar en cualquier momento si se nos es vulnerado. En el 9º estaríamos hablando del derecho a la paz, en el artículo 22. Es un deber del Estado y es un derecho obligatorio de cumplimiento que nos pueda a nosotros garantizar la paz en Colombia. Muchos gobiernos han tratado de llegar a ello, ¿no? De llegar a que podamos tener en Colombia una paz integral, duradera. No es fácil, porque en todas las partes del mundo se presentan problemas y se presentan, digamos, inconvenientes entre partidos y demás. Pero yo creo que cada uno, dando un granito de arena por la paz, podemos lograrlo en Colombia. Entonces, para concluir, tenemos unos derechos fundamentales que podemos reclamar en cualquier momento. La Corte Constitucional ha precisado y ampliado el alcance de estos derechos. Es decir, a medida que se ha desarrollado la Constitución del 91, las altas cortes han ido, digamos, perfeccionando algunos derechos. Así, por ejemplo, como en la sentencia C018, se definió que los derechos fundamentales son aquel que son esencia a la persona, que independientemente de su ubicación en la Constitución, nos deben proteger. O sea, ya no lo limitan hasta el artículo 41, sino a cualquier artículo de la Constitución, siempre y cuando esté vulnerando un derecho a los cuales hemos sido adquiridos. Para ello, por ejemplo, se ha perfeccionado la acción de tutela. La acción de tutela es un mecanismo muy eficaz para nosotros reclamar esos derechos fundamentales. Es importante saber que la tutela tiene algunas limitaciones o algunas situaciones puntuales. O sea, no todo derecho que ha sido vulnerado se puede reclamar por tutela, porque hay otros mecanismos que lo pueden hacer. Pero hay derechos que son, digamos, esenciales, que son derechos de inmediatez, que son derechos que nos vulneran inmediatamente nuestra situación y nos ponen en peligro. Por ejemplo, el derecho a la salud. Resulta que yo voy al hospital, no me atienden, tengo una cirugía, digamos, prioritaria, rápido, que es de vida o muerte, y estos estamentos no me atienden. Yo puedo ejercer la acción de tutela para que se me haga valer el derecho a la salud. Es muy importante ese derecho, el derecho a la salud, porque hay un inminente peligro de muerte, porque hay un inminente peligro de gravedad de la persona. La acción de tutela nos puede, digamos, proteger ese derecho fundamental. También la Constitución ha ido desarrollando, como le digo, por jurisprudencia, estos derechos y ha llegado a unos derechos que los denominamos una protección reforzada, como por ejemplo los derechos a los niños, los derechos a las mujeres embarazadas, a las personas en situación de discapacidad. Estos tienen unas garantías adicionales. En la Ley de Infancia y Adolescencia, por ejemplo, se ha, digamos, enfatizado mucho en la protección de los niños, que no se les vulnere sus derechos a los niños y a las niñas, en alimentación, en educación, en protección, en salud. Entonces allí hay una protección reforzada que ha ido, digamos, desarrollando la jurisprudencia a lo largo de estos años desde la Constitución del 91. Igualmente para los discapacitados. Anteriormente íbamos a un edificio y era difícil encontrar, por ejemplo, un ascensor para discapacitados.
Ahora es muy fácil llegar al metro, por ejemplo, y el metro de Medellín tiene unas escaleras o un ascensor especial para discapacitados. Esos no han sido derechos que se han ido, digamos, implementando poco a poco como protección reforzada a los discapacitados. Los andenes, no sé si ustedes han observado que los andenes ahora tienen unos rielcitos, ¿cierto? Esos rielcitos están hechos para las personas que tienen discapacidad visual, para que ellos por ese andencito puedan irse guiando. Entonces, miren que esto se ha ido desarrollando poco a poco y son derechos a los cuales nosotros tenemos. Si sabemos, por ejemplo, que hay una persona discapacitada en nuestro barrio y no tiene ese tipo de situaciones, podemos reclamarlas a la alcaldía. Señores alcalde, necesitamos buses, por ejemplo, que tengan la capacidad de llevar una silla de ruedas, por ejemplo. Que las aceras o las demarcaciones, que los semáforos, por ejemplo, recuerdan que los semáforos ahora tienen unos sonidos, es para las personas discapacitadas visuales. Ya ahora, por ejemplo, tú vas a un centro, a un sitio, a una farmacia municipal o algo, y deben tener una persona que sepa del idioma o de las señales, o el idioma de señales, ¿cierto? Para las personas que tienen discapacidad sordomudos. Todos esos derechos han sido, digamos, ido avanzando en la Constitución del 91 y ya son protecciones reforzadas. Es muy importante que todos nosotros como ciudadanos, los campesinos, los del pueblo, profesores y demás, hagamos, promulguemos estos derechos para que toda la ciudadanía sepa a qué puede reclamarle al municipio, a la nación, al departamento, que nosotros tenemos derechos. Por eso hoy aquí en este Café con Derecho estamos hablando de estas situaciones que cotidianamente tenemos en nuestra vida y que no sabemos, que los ignoramos. Y para eso está la Constitución del 91, para protegernos, para darnos esos derechos reforzados que hoy hemos embozado. Entonces, en conclusión, los derechos fundamentales en Colombia son la columna vertebral del Estado Social de Derecho y su protección nos la asegura la Constitución del 91, como por la jurisprudencia y la Corte Constitucional, que son derechos fortalecidos y adaptados a las necesidades actuales, como yo le decía. En el 91 pues no habían semáforos que tuvieran un sonido, ya lo hay. No había aceras que tuvieran ese tipo de rielcitos para los discapacitados visuales. Los buses, inclusive ya hay buses del metro que utilizan sillas o espacios para las sillas de ruedas y buses urbanos. Por ejemplo, ya en las veredas hay transporte escolar. Algunos municipios lo utilizan. Acá en La Unión, por ejemplo, tenemos ese servicio en algunas veredas que recogen los niños y los llevan a las instituciones escolares. Tenemos, por ejemplo, también los comedores escolares. Es un derecho también de que tiene el menor a ser cobijado, alimentado y protegido. Entonces, cualquier duda con respecto a cualquier derecho que ustedes se sientan vulnerados, por favor, por WhatsApp nos pueden pedir la información. Nosotros vamos a estar pendientes de ello y vamos a responderles en debida forma. Igualmente, si requieren de una tutela, un derecho de petición, algo en que podamos nosotros servirle o orientarlos, por favor diríjanse a nosotros. Ahí están nuestros teléfonos, 301-258-5780, que aquí están los profesionales de JB Asesorías Jurídicas para resolver sus dudas y orientarlos de la manera más idónea posible.
Bueno, en esta segunda sección, en este segundo momento, vamos a entrar a responder algunas preguntas que ustedes muy gentilmente han hecho vía WhatsApp. Voy a omitir los nombres de las personas que nos han solicitado porque, pues, digamos lo mejor para que apliquemos ahora lo que dijimos, el derecho a la fundamental a la intimidad, a la habeas data. No vamos a omitir esos nombres, solamente vamos a hablar del sitio donde nos hicieron la pregunta. Entonces la primera pregunta que nos llega hoy es, me dicen de la vereda La Almería, ¿tener una escritura de la casa o del inmueble me hace propietario? Es una pregunta muy importante. Y tengo para decirle, mi querido amigo, que no necesariamente. Tener la escritura de la casa es, digamos, tener un paso esencial, que es, ya se hizo un protocolo, ya hubo una compraventa, se hizo una escritura, pero quedamos en la mitad del camino. Esa escritura debemos llevarla a protocolizarla, pagar unos impuestos, pagar unos derechos de timbre, asesorarnos con un abogado especialista en este tipo de derecho inmobiliario y llevarla a registro ante instrumentos públicos. Solamente allí, cuando se registra en instrumentos públicos, hay una tradición de dominio, como dice el Código Civil. Entonces, en ese momento, cuando tú ya registras esa escritura con todo pago, pues impuestos de timbre, retención en la fuente, algunos impuestos municipales y departamentales, y se lleva a registro de instrumentos públicos, debidamente asesorado por un abogado, y te entregan un certificado de libertad y tradición, ahí, en ese momento, tú tienes propiedad. Mientras tanto, tienes una escritura que puede ser vulnerada por cualquier persona en cualquier momento. En esencia, tienes la mitad del carro. Te falta la otra mitad para poder andar. Queda bien respondido, pues creo, y si cualquier duda, pues nos das una llamadita. La segunda pregunta nos viene de la vereda El Cardán. Más o menos es muy similar a la que tú me estás haciendo, o la que anteriormente. Me dice, tengo una compraventa de una finca, ¿con eso puedo registrarla o qué debo hacer? Bueno, en este caso, la compraventa de la finca es un paso inicial y un paso esencial. Ya tienes un compromiso de que ese terreno X es tuyo, ya lo vendió, lo trasladó el propietario X, lo traslada y lo vende al propietario Y, que en este momento serás tú. Vamos a colocarle un nombre, Mario. Entonces ya Mario tiene la compraventa, pagó su propiedad, ya él esa compraventa debe elevarla a escritura pública. Entonces igualmente con un asesor jurídico se lleva ante una notaría para que expidan una escritura pública de compraventa. Ya ese contrato privado, que es esa compraventa, se convierte en una escritura pública. Se pagan los impuestos notariales, se pagan los impuestos, derechos notariales, los impuestos de registro, municipales y demás, y departamentales, y esa escritura ya protocolizada se lleva a instrumentos públicos. Y en el momento que instrumentos públicos nos expidan el certificado de libertad y tradición, allí, señor Mario, usted será propietario de su finca. Mientras tanto, la compraventa es el 20% de lograr hacer usted propietario de forma legal. Ese también está en el artículo 756 del Código Civil. Ahora nos llega otra pregunta, mejor dicho, en conclusión para estas dos. La compraventa y la escritura no nos hacen propietarios. Nos da un camino, tenemos un porcentajito para que terminado ese proceso podamos registrar y ya ser propietarios en sí. Es muy importante estos títulos
mis queridos televidentes. Este problema continuamente nosotros nos abocamos en derecho. La gente viene con escrituras, con compraventas y se creen que son los dueños, y escrituras viejísimas de 15, 20 años. Y por gracia de Dios todavía tienen la propiedad, porque muy posiblemente otra persona hubiera podido vender, hacer todos los proyectos, vender y sacarlo de la propiedad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Llega otra pregunta también muy importante del municipio de La Unión. Dice: somos 3 hermanos, pero uno no quiere que hagamos la sucesión de mi mamá que murió. ¿Qué debemos hacer? A ver, amigos, cuando uno de los herederos no desea hacer el levantamiento de la sucesión, como decimos en el argot popular, lo podemos hacer los que estemos de acuerdo. Entonces, si uno de ellos no está de acuerdo, no quiere hacer la sucesión por X o por Y motivo, los otros 2 que están de acuerdo pueden hacerlo. Se contrata un abogado para que haga ese levantamiento de la sucesión, porque la sucesión la podemos hacer de 2 maneras. La sucesión la podemos hacer de mutuo acuerdo, o sea, que los 3 se pongan de acuerdo y levanten la sucesión, no van a tener ningún problema, es mucho más económica, es mucho más rápida, se hace, digamos, si mucho se demorará entre 45 y 60 días y no van a tener ningún problema, y todos van a tener su derecho a esa masa sucesoral. Es decir, se hace por mutuo acuerdo, o se hace litigiosamente, como es la pregunta que me están haciendo desde el municipio de La Unión. Ahí, en ese caso, sí tenemos que ir ante un juez, hacer la demanda de la sucesión. Tiene mucho más costo, se va a demorar más para llegar al mismo punto, que la masa sucesoral va a ser de los 3. Entonces, yo pues aconsejo a esta persona que me está haciendo esta consulta que nos llame para que nos sentemos con su hermano que no quiere que hagamos esta sucesión, y concertar con él y explicarle, porque muchas veces es por ignorancia. Y por último, una pregunta que se está haciendo mucho, esta me la hacen desde el municipio, desde el corregimiento de Mesopotamia. Mi esposo se fue de la casa hace 6 meses y no quiere responder por 2 hijos que tenemos y se ha olvidado de darnos nada. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en esta situación en Colombia es muy de todos los días, es muy cotidiana. Aquí, ¿qué se puede hacer? Hacer una demanda ante un juzgado, porque él está obligado por la Constitución colombiana y por la ley de velar por sus hijos, e inclusive por usted como su cónyuge, si no tiene usted la manera de sostenerse. Entonces se hace una demanda ante una comisaría de familia, se llama conciliación, y si no llegamos a ninguna conciliación ni más, ya se hace una demanda ante un juez que va a determinar una cuota alimentaria para sus hijos y medidas cautelares, como puede ser inclusive hasta embargarle los bienes, embargar un sueldo y hacerlo obligar a pagar. Es más, es tan delicado negar los alimentos a los menores de edad, nuestros hijos, que esto puede ser inclusive un caso penal. Esto se puede denunciar inclusive hasta la fiscalía. Cualquier asesoría pues al respecto de esto, les repito nuestros teléfonos vía celular 301-258-5780. Igualmente ese es nuestro WhatsApp, para que esas preguntas que ustedes tienen allá en casa las puedan llegar acá, me las envían vía WhatsApp, me dicen dónde están llamando, si el nombre si lo desean, la pregunta, y aquí estaremos en cada programa resolviendo esas dudas. Les agradezco mucho su atención y aquí estamos en Un Café con Derecho con JB Asesorías Jurídicas y su abogado Juan Alberto Villa. Muchas gracias, nos vemos.